Aquí pues lo que hicimos fue agregar en municipios esta lista. A veces lo que nos puede haber fallado es en el nombre de nuestra lista. Para poder editar los nombres, lo que tenemos que hacer es, al seleccionar esta columna B, de este lado. ¿Onda? Buenas tardes. Por ejemplo, aquí seleccionamos la columna B y acá, muy a la derecha, sale el diseño de la tabla. Aquí en el diseño de la tabla, si nos vamos hasta la parte izquierda en propiedades, aquí podríamos nosotros cambiar el nombre o conocer el nombre si no lo sabemos, para hacer el paso que tenemos que hacer en nuestra otra hoja. Por ejemplo, si ustedes se les quedó tabla 1 o cabeceras municipales, pues aquí pueden editar o conocer el nombre. No es necesario que se llamen igual, solamente que sí tienen que ser un nombre único de todos los objetos que hemos creado, referencias a rangos y etc. Si no, les va a salir pues el error de que ya existe un nombre de ese objeto. Entonces aquí si ustedes gustan le cambian a municipios, una A, no sé, algo más familiar, algo más común. Recuerden que hicimos, seleccionamos nuestra tabla de datos, nos desplazamos hasta el diseño de la tabla y luego en propiedades, aquí sale el nombre. Ya aquí ustedes escriben el nombre y le dan enter. Y aquí en validación, lo que tenemos que hacer pues es seleccionar el rango donde queremos que aparezcan estos datos. Y luego nos tenemos que desplazar a la pestaña datos, herramientas de datos, y luego pues a ustedes ya les va a salir esto, ¿no? Validación de datos. Aquí en validación de datos, pues lo que hicimos fue permitir que fuera una lista, omitimos lo que fueron los espacios en blanco, la apariencia la dejamos como celda con lista desplegable, y en el origen, la clase pasada, pues lo hicimos un poquito más largo. Ahorita para recortarlo de aquí aprobado, pues lo que hicimos fue utilizar la función indirecto, que lo que hace la función indirecto es tomar la referencia a nuestras celdas y si se mueve esa referencia, se actualiza en automático. Y ya nada más entre comillas dobles, colocamos el nombre de nuestra tabla de datos. Entonces aquí pues iría tabla 1, cabeceras, como lo hayan puesto ustedes. Y aquí explicábamos a grandes rasgos la diferencia. Por ejemplo, aquí si usted se va a municipios o la lista creada y quiere agregar otro registro, no sé, Mapimí, no me acuerdo otro municipio. Bueno, no es ni de Chihuahua, pero para el ejemplo, usted agrega otro registro y aquí en validación ya ese registro se le va hasta abajo. Por ejemplo, aquí volvemos a repetir el paso. Aquí agregamos este registro llamado Mapimí y ya nuestra lista automáticamente lo jala. La diferencia de la otra lista, pues es de que ustedes tendrían que volver a hacer todo el procedimiento, seleccionar el rango y volverle a hacer referencia a ella. Entonces, pues para los casos de usos dinámicos, que ustedes estén agregando registros y quieran
de tomar de esas listas desplegables, pues sí, la opción 2, la de listas automáticas, es la que les va a funcionar mejor. Aquí en la fórmula esa indirecto nomás cambió que le pusimos los mejores. Por ejemplo, vamos a ver. Herramientas de datos, vamos a verlo otra vez. Validación de datos. Aquí la anterior pues tenía estos y luego venía el encabezado, ¿no? Entonces para hacerla un poquito más accesible, un poquito más fácil de escribir, pues ya nada más nos dimos a la tarea de investigar si solamente referenciando la tabla de datos funcionaba, y sí. Entonces ya para ahorrar pasitos. Tiene el contenido temático que se les va a compartir, pues ya viene detallado todo esto para que lo puedan apreciar más a detalle. También llega un momento en que nosotros necesitamos llevar a cabo el borrado de una validación de datos, ya sea porque vamos a empezar a utilizar otra o sobreescribirla. Para esto, pues son los mismos pasos. Tenemos que nosotros tener seleccionado nuestro rango en donde aplicamos esa lista. Nos dirigimos a herramientas de datos, validación de datos. Y aquí pues le ponemos lo que es borrar todos para que se resete esta información. Ya con eso, ya esta lista queda disponible para agregar más. De esta manera, ustedes borran los datos, borran las validaciones, seleccionando el rango, herramientas de datos, validación de datos, y aquí ya, borrar todos. Luego, pues ya nos compete empezar a trabajar con funciones. Ya hemos trabajado en estos ejemplos para simplificar más la captura de datos con estas funciones. Pero ahorita vamos a ver algunos ejemplos de casos de uso en los que ustedes puedan utilizar dicha información o dicha herramienta. El manejo de las funciones junto con las tablas dinámicas es uno de los pilares más grandes de este programa de Excel, ya que su comprensión y aplicación para la resolución de problemas obliga a usar las principales herramientas que este potente software ofrece. En este subtema, pues lo que queremos es que ustedes tengan las bases necesarias para que comprendan el uso y la manipulación de las funciones en Excel, enfatizando en el manejo de las fórmulas y rangos. ¿Cuál es el concepto y estructura de una función? Una función es una fórmula ya predefinida por Excel, encargada de realizar cálculos con valores que reciben. Estos son llamados argumentos. Para cada función, los argumentos presentan un orden distinto. Todas las funciones retornan un resultado o valor dentro de la celda en la que se ha escrito. Los valores dentro de los argumentos pueden ser datos numéricos, texto, fechas, valores lógicos de verdadero o falso, e incluso referencias a celdas o rangos, o también nombre de rangos. Cabe reconocer que todas las funciones cuentan con la siguiente estructura, como ya hemos visto, por ejemplo, en el aleatorio entre, en lo que hemos trabajado con algunas de promedio, por ejemplo. Todo empieza con igual. Después de igual, sigue el nombre de la función y entre paréntesis vienen los argumentos. El signo igual se coloca cuando la función se expresa al inicio de una fórmula. El nombre de la función, pues se representa el nombre de la función,
Tenemos el paréntesis de la apertura, que toda la función debe llevar este carácter. Los argumentos que van a representar los valores de una función que pueda recibir, los cuales pueden ir separados por coma, punto y coma. Esto dependerá de la configuración regional del equipo. En nuestro caso, si estamos en español, pues es coma. También en lo que es algunos lenguajes anglosajones también viene siendo la coma. Y luego vienen los paréntesis de cierre. Como hemos visto, cuando nosotros escribimos el signo igual, nos muestran sugerencias de las posibles funciones a usar. Como ven, suma pues tiene varios casos de uso en los que ustedes puedan utilizar. También se nos muestra una guía rápida cuando le seleccionamos la función de la sintaxis que ella tiene. Aparte de escribir en la barra de funciones o fórmulas, también podemos utilizar un cuadro llamado de diálogo de insertar función, que esta es una herramienta especializada en el manejo de funciones dentro de Excel que permite realizar una búsqueda rápida de cualquier función, además de proporcionar una guía para aplicar cualquier función fácilmente en la celda activa. Para abrir e insertar función, nos vamos a la pestaña Fórmula, Biblioteca de Funciones e Insertar Función. Por ejemplo, acá en nuestro libro. De irnos a Fórmulas. Y luego acá viene una FX, que es lo de insertar función, o lo llamamos con las teclas Shift F3. Aquí en insertar función nos aparece ya en lo que son las ediciones de 365 unas series de como un chat, famoso chat GPT, ¿no? No tanto así, no tenemos ahorita Copilot aquí implementado, pero lo que pueden poner ustedes aquí en buscar una función es una breve descripción. A lo mejor si quieren ustedes buscar una función que les ayude en tal cosa, pues lo que pueden hacer ustedes es escribir qué es lo que quieren que realice. Por ejemplo, no sé, vamos a ver si hay algo de agrupar datos. Le dan clic en ir. Aquí, por ejemplo, nos muestra una posible función que nos ayude, que es la de la frecuencia, que por ejemplo calcula la frecuencia con la que ocurre un valor dentro de un rango de valores y devuelve una matriz vertical de números con más de un elemento que grupos. Igual aquí ustedes pueden utilizar esta función de esta búsqueda o pueden irse a la seleccionar categorías, en donde ustedes ya por categorías pueden ir buscando qué es lo que les pueda servir. Pueden, si trabajan con información financiera, le dan clic en financiera y ya viene una serie de funciones que, como comentábamos, al ustedes hacer clic acá abajo les dice con lujo de detalle el parámetro y para qué nos serviría cada función. Tenemos varias, tenemos de bases de datos, búsquedas y referencias, estadísticas, matemáticas y trigonométricas. Aquí ustedes pueden ir explorando qué función les puede servir para un caso de uso que se les presente en su trabajo. Usadas recientemente, pues son todas las funciones pues más comunes. Ya que ustedes escojan, por ejemplo, sumar sin o la que ustedes quisieran, ¿verdad? Le dan clic en aceptar. Y aquí los va llevando como en un tutorial paso a paso qué es lo que quieren hacer. Por ejemplo, aquí les explica que primero tienen que seleccionar un rango, aplicar un criterio,
y qué es lo de la rango suma, en el ejemplo que estén en sumar sim. Vamos a irnos por categorías, ya que pues son muchísimas y tenemos, pues sí, necesitaríamos como que un curso especializado en funciones para ver todas. Aquí lo que hicimos fue recabar algunas muy frecuentes y que pues por ejemplo, les pueden servir para algunos casos de uso que se les presenten. Igual que si quieren explorar alguna fórmula en particular, una función, perdón, la comentan y nos profundizamos más en ella. Por lo pronto, nos vamos a ir a lo que son las funciones de texto, que estas funciones están diseñadas para manipular y dar formato al texto contenido dentro de las celdas pasadas en los argumentos. Además, nos permiten encontrar cadenas de texto que puedan ser útiles para generar nuevos valores. Entre las más comunes tenemos las funciones strive, que ambas funciones devuelven un número específico de caracteres de una cadena de texto, comenzando en una posición. Sin embargo, la diferencia entre las dos es de que strive los devuelven en función del número de caracteres que se especifiquen y ya extrae con una B los devuelve en función del número de bytes que se especifiquen. Para casos muy específicos, cuando si alguien trabaja con metadatos, o sea, que son los datos de los datos, pues sí puede que el extrae B les funcione. Para casos más comunes, pues lo que más común es extrae. Entonces, ¿cuál es la síntesis? Pues tenemos la función extrae, tenemos qué texto queremos que se realice, una posición inicial en la que empiece a él a recorrer una cadena de texto. Aquí lo que va a él a extraer son cadenas dentro de cadenas y el número de caracteres que queremos que nuestra nueva cadena se forme. También tenemos pues lo que es el parámetro texto, lo que hablábamos, que contenga los caracteres a extraer. Y tenemos lo que son el posición inicial, que representa el primer carácter dentro de una cadena extraer. Este valor empieza siempre en 1 para el primer carácter dentro del texto. Y los números de caracteres, pues como les comentaba, va a representar la cantidad de caracteres que la función van a extraer de la cadena de texto. Tenemos, por ejemplo, un caso de uso en donde una empresa de manufactura quiere producir diferentes tipos de productos que se categorizan por un código específico. Este código de producto sigue una estructura fija donde cada segmento del código tiene un significado particular. Por ejemplo, el código del producto podría ser A1234, guión medio, B5678, guión medio, C9012, donde los primeros 5 caracteres, o sea, A1234 representan el tipo de producto, los siguientes representan el lote de producción, los siguientes representan la ubicación del almacenamiento. Entonces, vamos a hacer un ejercicio donde queremos extraer las partes específicas del código del producto para su análisis y gestión. Entonces, en nuestra hoja de Excel, en nuestro libro, vamos a agregar una nueva hojita. Vamos a poner extrae para saber que estamos trabajando con ello, con esta función. Y luego vamos a poner estas 4 columnas nada más. Vamos a poner el código del producto, tipo de producto, el lote de la producción y la ubicación del almacenamiento. Y esos 3 ejemplos así sencillos de códigos de producto.
¿Alguien de ustedes aquí trabaja con almacenes, inventarios? Pero también tienen una normativa para su código de producto o qué les dictan ahí. Nos manejamos en tabla, dígame la verdad. Conceptos de Estado. Conceptos comerciales. No te lo vamos a vender a delito. ¿Copiamos eso? O sea, lo ponemos. Sí, los números de ejemplo. ¿No quieres, no? Pero Nadie te va a obligar. yo pensé que me iban a obligar. No. Bueno. Sí, también no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? En el Igual Ajá, 124. ahí, No, 23. ahí en su repositorio de trabajo está una fórmula, el dejo libre, llamamos fórmula, por si quieren abrirlo y copiar ese contenido a tu hoja. Sería igual en archivo, abrir el repositorio de trabajo, de ahí aparece algo de fórmulas. Pero uno. El primero. Ah, sí. O veo mejor que tú. No. 123. 6. 6, yo. 56, 80. ¿Cuál de los dos aquí? ¿Fórmulas matemáticas o fórmulas texto? Fórmula texto es el primero. Fórmula texto se llama el libro que les comento. Anda con todo, ¿verdad? Claro. Así como te juzgan y es. Muy bien. Además, hubiéramos hecho copy paste, ¿no? ¿Verdad? No, pues es que ya si bateo mucho les digo. Nos cae bien a lo. ¿Y dónde está el 100? Sí, sí, sí. A ver. ¿Qué? ¿Dónde están haciendo las 6? No se nos va a olvidar. No. No se nos va a olvidar. No. Esa pregunta es para ustedes. Yo pregunté para ustedes, ¿dónde está el 100? Yo iba para el 100. Llega calladito cuando va a las 6 y buenas tardes. Ay, los de amigos, siempre saludos. No es cierto que hasta ya las esperas escuchando la servicio. Entonces, para separar este código, como les comentaba, en este caso de uso, vamos a hacer un poquito para verlo todos. Vemos que lo que es A1234 representa el tipo de producto, lo que es B5678 representa el lote de la producción y C9012 representa la ubicación del almacenamiento. Se abre este famoso libro. Entonces aquí usando, vamos a determinar cuál es el tipo de producto. Para eso, pues tenemos que usar igual y luego extrae. Nos dice qué texto, de dónde va a extraer. Le vamos a indicar una referencia relativa a A2. Y luego nos dice dónde voy a empezar a trabajar. Entonces, la posición inicial. Vamos a empezar a trabajar desde la posición 1. ¿Y cuántos caracteres vamos a extraer? Queremos extraer A1234, entonces serían 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Cerramos nuestra función.
Y cuando ya acabemos de hacer nuestra función, le vamos a dar clic en Enter. Entonces aquí ya aplicó esta extracción de cadenas. Como saben, vamos a hacer una serie de relleno para abajo o doble clic. Y luego tenemos lo que es el lote de la producción, que empieza en la letra B. Entonces hay que determinar igual, extraer. Que vamos a extraer de dónde. Igual de A2. ¿Qué posición inicial? Pues aquí sí hay que contar. Estamos en la 5. El guión medio es la posición 6. Entonces la B está en el 7. Desde ahí va a empezar la extracción. De igual manera, ¿cuántos caracteres? Son 5 caracteres. Y así quedaría nuestro lote de producción. Ahora ya nos toca nada más sacar dónde está el código del la ubicación de almacenamiento. Igual extrae. ¿A dónde la estoy sacando? ¿A cuál referencia relativa? A la celda 2. ¿Cuál es la posición inicial? 13. Y de igual manera, el número de caracteres a extraer sería 5. Entonces, de esta manera se extraen en las cadenas y ya pueden ustedes extraer lo que es el tipo de producto, hacer un análisis de él, o con los datos del lote de producción, o con los datos de la ubicación del almacenamiento. Todo esto lo pueden utilizar con la función extrae. Extraer el puro número. Sí, exacto. Primero es. Pero ya es cuando sale la lista de. Pero sí, es el cero. Ok, primero llegó, ¿cómo se llama? A hacer una escalada. ¿Así quieren el Llegó a hacer una escala. Bueno, esto fue lo que fue la función extraer. Hay otra función de texto también llamada reemplazar y también tiene una característica, otra función llamada reemplazar B, que se refiere a bytes. Ambas funciones reemplazan parte de una cadena de texto por una cadena de texto distinta. Sin embargo, la función reemplazar lo hace en función del número de caracteres, así como extrae, que se les especifique, y la función reemplazar B lo hace en función del número de bytes que se especifique. ¿Cuál es la sintaxis? Tenemos el texto origen, también tenemos lo que es un número inicial, un número de caracteres y un nuevo texto. El texto origen es texto referencia al texto al cual se desea reemplazar algunos caracteres. El número inicial representa la posición del carácter dentro del texto origen, que se va a reemplazar por un texto nuevo. El número de caracteres es el número de caracteres en el texto origen que vamos a reemplazar. Si estamos trabajando, les comento, con metadatos, pues ahí entraría lo que es bytes, representación del número de bytes de texto origen que se va a reemplazar, y con el nuevo texto que reemplazará a los caracteres del texto origen. Entonces, ¿dónde lo podríamos aplicar? Un caso de uso puede ser de que una empresa decide actualizar sus códigos de producto
para alinearlos con un nuevo sistema de categorización. Los códigos actuales tienen el formato de ejemplo ABC-123, donde ABC representa la categoría antigua y 123 es el número del producto. La empresa quiere cambiar todos los códigos que comienzan con ABC a XYZ de la nueva categoría. Entonces aquí es donde podríamos nosotros aplicar este tipo de funciones. Entonces hay que hacer otra hojita llamada reemplazar. Y les comento, ahí tienen ustedes un libro de fórmulas texto donde pueden copiar el contenido de esta nueva hoja. Fórmulas texto. Sí, ¿En dónde dijo que estaba? igual en repositorio de trabajo, fórmulas texto. Para eso tienen ustedes una lista muy grande, necesitan hacer una Si tienes muchas dudas. reemplazar, pues los pueden utilizar. Recuerden que, por ejemplo, teníamos buscar y reemplazar, pero la diferencia ahí es de que reemplazar, pues no reemplaza ante todas las palabras dentro de ella. Entonces, cuando ustedes tienen este caso de uso de que necesitan reemplazar cierta cadena dentro de la cadena de texto, pues esta opción es la idónea. Entonces aquí en lo que es la columna nuevo código del producto, pues vamos a utilizar esta función. Igual a reemplazar. Nos pide primero de dónde vamos a sacar nuestro texto original. El texto original pues es lo que es código del producto. Tenemos referencia relativa a él. ¿Dónde va a empezar a reemplazar dentro de esta cadena? Va a empezar a reemplazar desde 1. ¿Cuántos caracteres va a realizar la reemplazación? Dijo que el reemplazo. Pues solamente 3. A, B, C. Y luego aquí lo que tenemos que hacer entre comillas dobles, que la sacamos con Shift 2 en sus teclados, pues ponerle por qué lo va a reemplazar. En este caso nos piden reemplazarlo por X, Y, Z. Comillas dobles, cerramos paréntesis y damos Enter. Pégale. Porque creo que sí. ¿Quieres que le ponga? Y ahí en la curita, ese que le tienes que poner. Sí, porque tiene que aclararle a Excel que es texto. Entonces Excel con las dobles comillas sabe que lo que va ahí es texto. Porque si le pone X, Y, Z, Excel empieza a buscar números o celdas y ya aplicando esa doble comilla, ya sabe Excel que es un texto y es el texto que debe reemplazar. Y como nos está pidiendo un valor de texto, una cadena de texto, un string, si no le ponemos la comilla doble, pues nos sale el error
Error de la fórmula. Entonces igual, se relleno para abajo. Y con eso se solventa este problemita que tiene la empresa ficticia. También tenemos lo que son las funciones mayúsculas y minúsculas, que convierten a todo el texto de minúsculas a mayúsculas. La función minúsc convierte el texto de minúsculas a mayúsculas y de mayúsculas a minúsculas. Esta sintaxis pues es muy sencilla. Solamente usted tiene que poner igual a mayús y el texto que va a convertir. En donde texto, pues ya vemos que es una cadena de texto o referencia a una fórmula que será evaluada como una cadena de texto que se desea cambiar a mayúsculas o minúsculas. Por ejemplo, una empresa mantiene una base de datos extensa de piezas y componentes que utiliza para producir sus productos. Esta base de datos incluye información sobre los nombres de las piezas, números de serie, proveedores y ubicaciones de almacenamiento. La información ha sido ingresada por varios empleados a lo largo del tiempo, resultando en una inconsistencia en el formato de los textos. Algunos nombres de piezas están en mayúsculas, otros en minúsculas y algunos en una mezcla de ambos. Entonces, ¿qué problema podemos encontrar? Pues que hay una inconsistencia en los formatos de los nombres de las piezas. Esto va a causar una dificultad para buscar y filtrar datos debido a estas inconsistencias y puede correr el riesgo de una duplicación de registros por variaciones en el formato de texto. Entonces aquí vamos a utilizar la hoja del libro de fórmulas de texto llamada Mayúsc, me parece. Sí, Mayúsc. Y vamos a hacer copiar lo contenido de esa hoja a nuestro libro que estamos empleando con nuestro nombre. Pues aquí a veces nos encontramos con sistemas informáticos, algunos están hechos en Unix o en Linux, y ellos sí, esos sistemas informáticos, pues sí son muy celosos en cuestión de que estén mayúsculas o minúsculas. Algunos traen una normalización, pero si no se tiene una normalización de estos datos, pues esta función nos puede servir a nosotros para preparar como una plantilla a subir y no nos dé texto en una carga masiva, no nos dé error. Aquí, por ejemplo, en lo que nos dice el nombre de la pieza de normalizado, pues la función es muy sencilla, es nada más igual a mayúscula. Y el texto aquí sería la referencia relativa a la celda A2. Y ya no necesitamos nada más. Minúscula de igual manera. Bien. Caray, moví más. Está horrible. Es cambiando. Eso se me olvida quitarla. Pero eso está bien. Por ejemplo, minúscula, referencia relativa.
ya nos arroja lo que es el texto en minúsculas, si así se requiere. En mayúscula. Igual a mayúscula. Referencia relativa y ya no lo convierte a mayúscula. También tenemos otra función llamada espacios, que se encarga de eliminar los espacios de una cadena de texto, exceptuando aquellos espacios normales existentes entre palabras. Esta función se usa frecuentemente para eliminar espacios al inicio y final de una cadena de texto que proceda de aplicaciones externas a Excel. La sintaxis es como la anterior, en donde vamos a utilizar la función espacios, entre paréntesis el texto. Mándeme. El de convertir mayúsculas o minúsculas lo copia, ¿verdad? No lo convierte en la misma celda. Usted pues nada más copia la referencia relativa y eso la convierte a ya sea mayúsculas o minúsculas. Sí, pero por ejemplo, tengo en la celda A Sí, la mayúscula ajá, y en la B pongo la fórmula. sí. Igual, minúscula, y en la B me la convierte a minúscula, Ujú. no la de la A. Entonces me la copia y me la convierte. Aquí vamos a ver. Pensarlo aquí. Sí, o sea, por ejemplo, usted tiene, este es su texto, ¿no? Su referencia. Sí, es la La A. Si usted obviamente ya la introdujo en minúsculas, pues no va a haber cambio alguno aquí en minúsculas. El cambio viene cuando es el inverso, o sea, si está en minúsculas a mayúsculas o etc, etc. Pero si en la A está la mayúscula, Ajá, por ejemplo esa, tornillo, tornillo. ahí está en minúscula. Y si usted quiere convertirlo a mayúscula, Ujú. lo tendría que convertir en la B. No se puede convertir en la A. No, porque está haciendo usted referencia al texto original. Si usted hace una referencia al mismo texto, no va a hallar qué convertir. Okay. Entonces es lo que Ahí necesita. tendríamos que, por ejemplo, Agregar otra columna. Si está mayúsculas y minúsculas todo un texto, es volverlo a copiar. Nada más la referencia, hace una referencia relativa. O sea, dice, esta celda, por ejemplo, este número de celdas como hicimos, como lo que tenemos aquí, queremos aplicar esta función. Por ejemplo, aquí ya tenemos el cambio a 3, el cambio a 4, pero sí necesita usted hacer una columna aparte. Mande. La primera mayúscula, sí, hay otras. Se llama no. Mira, aquí vamos. Aquí, por ejemplo, convertir nada más Oh, este. a una mayúscula. Se llama, ajá, exacto. No propio. Aquí nos dice, convierte una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas según corresponda la primera letra de cada palabra en mayúscula y las demás letras en minúsculas. Entonces, por ejemplo, si usted tiene aquí un poquito un nombre, ¿no? Eso me interesa. Y así por el apuro o como el de, no voy a sacar garras, pero como el de recursos humanos de aquí le pone así nada más. No, también, son todos.
No, aquí nos pasa con los alumnos, que los escolares así los cargan. Vámonos. Me parece que no va a haber otra forma. No, ya no. Me ha dicho escolares, ¿verdad? Qué menso. Vámonos para el curso de inglés. Y bueno, y aplicamos lo que es non propio. Y luego ya hacemos la referencia relativa. A6. Y ya pues les da altas y bajas. Esa no me la sabía. Eso, de hecho, me lo cargan ahí. Y también te lo cambio. O sea, si todo es en medios prácticamente lo hace. Ay, yo sí me puse todo. Entonces, por ejemplo, con espacios, también nos pasa que errores de captura en alguna celda, en donde, por ejemplo, tenemos que la empresa tiene una hoja de cálculo con la lista de materiales que incluye nombres de producto, códigos de identificación. A menudo los datos se ingresan manualmente y contienen espacios adicionales que pueden causar problemas al buscar o realizar un análisis. Entonces, el problema que tenemos es de que los nombres de los productos en el inventario pueden tener espacios en blanco extra al inicio, en medio o al final de las cadenas de texto. Esto dificulta las búsquedas y los análisis precisos. Utilizando esta función de espacios, vamos a limpiar los nombres de los productos, eliminando los espacios en blanco adicionales. Entonces, por ahí sí sería bueno que copiaran el ejemplito que tenemos ahí en el libro de fórmulas para ver este caso de uso que dice espacios. Igual al archivo OneDrive, repositorio de trabajos, y se llama fórmulas texto. Por ejemplo, vemos que tornillo, pues está súper separado en espacios, entonces a lo mejor hacer una búsqueda no nos va a coincidir. Pues sí, pero no me sé. Tuerca tiene un espacio al iniciar. Arandela tiene como 3 espacios, etc. ¿Cómo se llama, bro? ¿Fórmulas qué? Fórmula texto. O si quieren hacer el error, pues escriben algo, espacio, y así nada más para que vean cómo se va a normalizar con esta función. Y nos dice la fórmula, espacio, quita todos los espacios del texto, excepto los espacios individuales entre palabras. Entonces la referencia relativa es a A2. Y ya nos va a quitar estos espacios en blanco. Al inicio o al final. Al inicio y al final, nada más que estén en medio de un solo espacio, como que lo normaliza más. Pues ya vemos que Arandela, que estaba como en medio, ya lo tenemos normalizado, igual resorte F, Tuerca.
Luego tenemos otra función que esta en lo particular lo utilizo mucho para crear los que son los emails. Esta función permite, o función concat, nos permite la función de la unión de cadenas de texto contenidas en diversas celdas. Puede hacer referencias a rangos y de este modo hacer más simple la unión de textos. La sintaxis es la función concat, texto 1, texto 2 y podemos agregar un máximo de 253 textos para concatenarlos, unirlos. Texto 1 hace referencia a cualquier texto a combinar. Este texto puede estar contenido en una celda o en un rango. El texto 2 son argumentos opcionales referidos a textos adicionales que se van a combinar. Pueden existir un máximo de 253 textos adicionales en esta función, pudiendo ser una cadena de texto, una referencia a una celda o rango de celdas. Por ejemplo, tenemos un caso de uso que se pretende crear. Ahorita vimos cómo separamos con reemplazar, con extraer un código de producto, pero aquí a veces nos surge el caso de uso que queremos nosotros crear códigos de producto. Entonces, en una empresa de manufactura, los productos se identifican por varios atributos, como el tipo de producto, la categoría y un número secuencial. Cada uno de estos atributos se almacena en diferentes columnas de una hoja de cálculo de Excel. Para facilitar la gestión y búsqueda de productos es necesario combinar estos atributos en un identificador único. Supongamos que tienes una hoja de cálculo con los siguientes datos. Ahí en su libro de fórmulas está el de concat. Viene siendo este mismo. Tengo una pregunta. Vale. ¿Cuál es la diferencia entre concat y concatenar? Porque sé que están las dos funciones. Sí, concatenar es la versión anterior de la que se usaba en Excel de 97 hasta el 2021. El detalle de concatenar es de que cuando le aplica a usted rangos de celdas, empieza a dar valores erróneos. Entonces, por eso hicieron la evolución de concat para que usted pueda aplicar rangos de referencias, celdas, inclusive tablas. Concat es la evolución de concatenar. E inclusive si usted la pone concatenar, le va a salir, esta función ya está a punto de ser, ¿cómo se llama? Deprecated, ya está a punto de ser sustituida. Entonces, concat es la evolución de concatenar. Sí. Entonces, por ejemplo, pues, creamos código de producto único, no sé. Cuando, por ejemplo, lo de extraer aquí. Lo de protegida. Pero aquí, bien. Bien. No se ve otra vez. Por ejemplo, Válgame Dios. y bueno, está porque tiene fórmula, pero aquí pone Nada más que decir cuál. Por ejemplo, si ustedes tienen un gran rango de números, pues les comentaba, te puede ser hasta 253. Empezamos con el texto 1. Siempre tiene que ir con una coma.
Ya si ustedes tienen más columnas que unir y todo ello, pues recuerden lo que pueden hacer es crear un nombre a este rango. Por ejemplo, aquí lo seleccionan, le ponemos, no sé, producto, por así decir. Producto viene siendo pues todo esto. No creo. Y luego ya aplicarían concat. Aquí está lo que les explicaba, concatenar aparece con un signo de exclamación, de que ya está a punto de ser reemplazado. Aquí a ustedes podrían incluir su rango. Si son muchas columnas, pues la nombran. Producto, están haciendo ustedes referencia, ¿no? Están haciendo referencia a estas tres. Para que no tengan que escribir hasta 253. Este caso de uso pudiera aplicarles cuando, por ejemplo, no les pidan un guión. Si ya les piden un guión, o en este caso, por ejemplo, la generación de un email, aquí les comentaba que utilizamos mucho, hay unas matrículas que son con las que identificamos a los chavos. Por ejemplo, esto. Y la creación de nuestro email, pues es su matrícula y luego después va a @utcamargo.edu.mx. Entonces lo que hacemos, llegan 300 registros, lo que hacemos es en una hoja hacer una concatenación, es decir, a A6 que están nuestras matrículas, lo que vamos a empezar. Nomás le quiero agregar esto, un dominio. Entonces ustedes ya le dan enter y aquí ya pueden crear un email que pueden ustedes ya cargar en nuestro caso en Microsoft para que se creen las cuentas. Si por ejemplo si existiera el caso de uso de que como vimos ahorita en Stripe traen guión medios, pues sí ya tendríamos que ser un poquito más específicos, no podríamos utilizar este nombre de datos, sino que pues sí hay que poner, por ejemplo, A2, coma, como es texto, siempre tiene que ir entre paréntesis el guión medio, coma, y luego que sigue. Y luego C2. Pues ya de esta manera, pues ya les queda sus códigos con el guión incluido. En caso que ustedes requirieran, pues agregar guión medios o demás caracteres que no fuera un número secuencial o un texto secuencial, como vimos en el primer caso de uso. ¿Mande? Sí, por ejemplo, si usted requiere un espacio en el guión medio, nada más tiene que aquí, así. Bueno, lo que acabamos de ver son funciones de texto muy, pues las más comunes. Ahorita pues ya vimos una que surgió así sobre la marcha, no propio. Igual podemos ver funciones de texto para casos de usos que ustedes realmente utilicen, pues las mencionan y las mostramos, ¿verdad? Aquí tenemos entonces ahora otro amplio rango de funciones, las funciones matemáticas, que esta categoría se enfoca en brindar todas las funciones que permiten realizar los cálculos matemáticos básicos que requiramos.
Esto estábamos viendo lo que, así de grandes rasgos, pues ya sabemos, ¿no? Sumar, ya lo tenemos ahí como un análisis rápido, una función rápida, promedio, ya lo hemos utilizado. Vamos a ver, por ejemplo, en qué consiste lo de función sumar.sim. Que esta función permite sumar valores dentro de un rango que cumplen las condiciones específicas en la función. Aquí lo que tenemos de síntesis es el nombre de la función, rango, criterio y rango suma. Rango representa el rango de celdas a evaluar según el criterio especificado. Cada celda dentro del rango debe contener números, ya que los valores de texto y en blanco son ignorados por la función. También estos rangos pueden contener valores de fechas. Tenemos lo que es criterios, que representa el criterio en forma de número, expresión, referencias, texto o funciones que determinen la condición de las celdas que se van a sumar. Este tipo de criterios pueden ser expresados como 45, utilizando unos operadores de comparación, utilizando unas referencias relativas, haciendo referencia a texto, o bien utilizando comandos como el OI. Rango suma. En caso de existir este argumento, se tomará de los valores a sumar cuando el criterio se cumpla, tomando como referencia el argumento rango. ¿Dónde lo pudiéramos aplicar? Por ejemplo, igual en un control de inventario de materiales, supongamos que la empresa desea realizar un seguimiento del costo total de ciertos materiales utilizados en la producción, agrupados por tipo o categorías. La empresa tiene un registro de todas las compras de materiales en una hoja de cálculo de Excel con las siguientes columnas. Hay que ya sea copiarlo del libro fórmulas o teclear. Esto es lo que vamos a utilizar ahorita. Aquí ahora hay otro libro llamado Fórmulas Matemáticas. Sí. Como les comentaba, la empresa quiere sumar nada más los valores de una cierta categoría. En este caso puede ser, vamos a verlo, es a cero. Creamos otra columna llamada costo por material. En donde costo por material vamos a utilizar sumar sí. Nos pide primero un rango. El segundo. Que el rango es donde va a tomar nosotros lo que va a comparar. Entonces necesitamos seleccionar la columna en donde está cero o donde está el comparador que va a aplicar esa suma. Cuando es un comparador, por ejemplo, igual, pues no hay que ponerle igual a, pueden ponerle nada más ustedes que diga cero. Tiene que ver con de A2 a B2, ¿no?
Lo está poniendo hacia abajo. Lo que es lo que queremos sumar, este es el denominado rango de suma, en donde vamos a especificarle que si de este rango se cumple que sea 0, vamos a sumar lo que es el costo total. Pues aquí lo podemos seleccionar. ¿Todos? ¿Otra vez? No sé, entendí, o sea, ¿cómo es la función? O sea, la fórmula es la idea, sí, pero ¿qué es lo que me está dando de datos? Ok. Si usted, por ejemplo, tiene un conjunto de datos por categorías, ¿no? En este caso, la categoría 0, estamos trabajando nada más. Si usted quiere conocer cuánto le costó producir esa categoría, no es necesario sumar todo y luego empezar a quitarlo. Con sumar, sí, usted está aplicando que nada más quiere que sume lo que corresponda a 0, no todo. Entonces, por ejemplo, lo primero que es el rango es donde usted va a tomar, ¿qué es lo que quiere? ¿De dónde va a tomarle el comparador? Va a tomar el comparador de esta columna. Y luego, ¿qué es lo que va a comparar? Que sea 0. Y luego, ¿qué es lo que voy a sumar? El costo total. Entonces eso usted lo aplica para cuando quiere sumar nada más o hacer, sí, pues sumar ciertos datos que cumplan con un criterio. Que sea 0, que sean mayores a X asunto, pero pues la estructura es esta. Lo primero que tiene que hacer usted es especificar el rango donde Excel va a consultar este parámetro. Y luego Excel le pregunta qué es lo que va a sumar, si se cumple el parámetro. Y usted indica qué es lo que se va a sumar. Entonces aquí a 0, si usted quiere, por ejemplo, el único plástico, por ejemplo. Sí, ya. Voy a entender la lógica. Por ejemplo, plástico, pues nada más va a tomar estos valores, ¿no? 400 y 250. Sí, sí, ya. Plástico lleva con papel. Sí, si no, no te sabes. Sí, pues es bueno, muy. También tenemos lo que es la función cociente, que nos retorna un número entero como resultado de una división. Por lo tanto, esta función nos va a descartar las decimales. La sintaxis es la siguiente: cociente, numerador y denominador, donde el numerador representa el dividendo y donde el denominador representa el número divisor. Para que esta función devuelva un cociente de forma correcta, ambos argumentos deberán ser números. De lo contrario, nos va a devolver el error valor. Si el denominador es un 0, la función devuelve una división entre 0. Pues, como todos sabemos, en aritmética es imposible. Y tenemos, por ejemplo, un caso de uso, que una empresa produce widgets que se empaquetan en cajas. Cada caja contiene exactamente 50 widgets. La empresa necesita saber cuántas cajas completas se pueden llenar con el inventario actual de widgets y cuántos widgets sobrantes tendrán.
Por ejemplo, tenemos 1234 widgets y el objetivo es determinar cuántas cajas completas se pueden llenar y cuántos widgets sobrantes hay. Entonces ahí hay una hoja que se llama cociente, esa hay que, pues bueno, o escribir, son 3 columnas las que vamos a utilizar. Entonces, igual cociente, pues ¿cuál es nuestro cociente? Es la referencia relativa a la celda 2. Nuestro denominador, pues son las cajas disponibles. De esta manera, B2. De esta manera queda la fórmula. Como de esta manera queda la función, como pues ustedes pueden apreciar, es una fórmula de división con el detalle de que no nos va a mostrar valores decimales. Entonces, pues por ejemplo, no podemos cortar cajas en pedazos. ¿Es una caja entera o no? Entonces ahí ya nos arroja en las cajas a utilizar. Para eso nos serviría la función cociente. Luego tenemos la función producto, que pues como le suena el nombre, es la fórmula mejorada de multiplicar. Realiza una multiplicación de todos los números incluidos en los argumentos. Esta función es de suma utilidad cuando deseas multiplicar varios números contenidos en celdas. La sintaxis pues es producto y varios argumentos, puede ser 1 hasta 255 argumentos. Representa el primer número, el número 1, celda o rango que se desea multiplicar, número 2 o hasta el 255 representa los números, celdas o rangos adicionales que se desea multiplicar. Como máximo se pueden agregar 255 argumentos. A comparación de la fórmula que ya conocemos, ¿no? De A2 por A2 por A3, cuando son varias celdas, pues se nos vuelve muy larga. Entonces, con lo que aquí estamos acortando con producto y aparte poniéndole un nombre a nuestro rango, 255 celdas las podemos reducir en nombres y ahí va a pues, realizar la multiplicación de ese rango. Esto viene a mejorar pues esa fórmula de multiplicación que utilizamos o a lo mejor que conocemos. Pues aquí tenemos, por ejemplo, que una empresa produce productos. Para calcular el costo total de la producción de un lote de productos, se tienen en cuenta varios factores, tales como el costo de los materiales, el costo de la mano de obra y el costo de los gastos generales por unidad. Además, la empresa produce diferentes cantidades de widgets en diferentes lotes. Nuestro objetivo es calcular el costo total de la producción del lote. ¿Qué nos indican? Que nos indican que para calcular el costo total de la producción de un lote se tienen en cuenta los factores como el costo de los materiales, el costo de la mano de obra y el costo de los gastos generales por unidad. Si ustedes quisieran, pues podrían utilizar el nombre de las celdas,
o como les comentaba, pues nada más le ponen por ejemplo aquí un nombre llamado factores para tomar este rango. Entonces, aquí para sacar el costo por unidad, lo que utilizamos es igual a producto. Y en vez de nombrar estas 3 celdas, si son más celdas, si ustedes ya le ponen un nombre a su rango, pues ya nada más con factores se les selecciona. De esta manera se acorta la sintaxis. Y ya nada más para llevar a cabo, aquí ya determiné mi costo total por producto, mi costo por unidad, vaya. El costo total, pues ya sería multiplicar este costo por las unidades para sacar el costo total. Entonces, igual producto. Y nada más indicamos que queremos multiplicar lo que salió de costo por unidad, coma, por donde estamos en cantidad de unidad de lotes. De la otra manera, pues como les comentaba, pues sería, por ejemplo, poner igual a B, estamos B2, B4, B3, y tendríamos siempre que estar delimitando. Entonces ya imagínense aplicar esto, pero en varias celdas, pues nos consume tiempo. Pues ya con producto, pues vamos colocando un nombre. Por ejemplo, aquí no podríamos usar como multiplicados del factor con una función, con una fórmula, pues no podríamos. Y aquí pues hablamos de las ventajas, simplifica, permite multiplicar varios números sin necesidad de utilizar el operador de multiplicación. La escalabilidad, puede multiplicar más de 2 valores, facilitando el cálculos más complejos en una sola fórmula. También tenemos la función máximo común divisor, que es el mayor número por el cual se puede dividir un número entero sin dejar residuo. Esta función retorna el máximo común divisor entre 2 o más números enteros. La sintaxis, aquí sí tenemos que ponerle m.s.d, en donde número 1 es obligatorio, a partir del número 2 se vuelven opcionales. Y esta función, pues también puede obtener como máximo 255 argumentos que puedan ser números, referencias a celdas o rangos. Por ejemplo, podemos aplicar el caso de uso de que queremos optimizar los tamaños del lote en producción. Una empresa de manufactura produce diferentes productos que requieren componentes comunes. La empresa busca optimizar los tamaños de los lotes de producción para minimizar los desperdicios y maximizar la eficiencia.
Y tenemos el problema, la empresa produce 3 productos, A, B y C, que requieren de los mismos componentes, pero en diferentes cantidades. Por ejemplo, producto A tiene 150 unidades de un componente, en este caso vamos a decir X. Producto B tienen 100 unidades del componente X y producto C tienen 50 unidades del componente X. Entonces la empresa quiere encontrar el tamaño óptimo de su lote de producción para estos 3 productos que minimice el desperdicio del insumo o del componente X. Entonces ahí en su libro ahí tienen una hoja llamada MCD. Donde pues la aplicación de esta forma es muy sencillo, nada más tenemos que colocar MCD. Si queremos darle un nombre a nuestros rangos, o simplemente a 12.2. ¿Pero cómo se llama eso? Al dar enter, pues ya nos dice que el tamaño óptimo sería 50 para evitar el desperdicio de tal insumo. También podemos hacer uso, hay muchas fórmulas, ¿verdad? Muchas fórmulas numéricas. Vamos a seguir explorando las más a detalle. Ahorita por lo pronto nos brincamos a funciones de fecha y hora. Que aquí cuando deseamos obtener cálculos relacionados al manejo del tiempo, como sacar cantidad de días entre 2 fechas distintas, o bien obtener valores como la fecha, esta categoría tiene las funciones que requerimos. Tenemos la función si fecha, que calcula el número de días, meses o años entre 2 fechas. La sintaxis es la siguiente: si fecha, y luego tenemos lo que es la fecha inicial, fecha, coma, fecha final, y coma, unidad. Unidad se refiere en qué medida de tiempo queremos expresar estas diferencias que encuentre. Fecha de inicio, pues representa la primera fecha del periodo. Este argumento puede escribirse como cadena de texto, número de serie enteros o como un resultado de fórmulas o funciones. Fecha fin representa la última fecha del periodo. Unidad representa el tipo de información que se desea obtener. A continuación vamos a ver una tabla de las unidades admitidas y su significado. Por ejemplo, tenemos, si al final por nosotros colocamos Y, nos va a devolver el número de años completos en el periodo. Si agregamos M, el número de meses completos en el periodo, el número de días, la diferencia en MD entre los días en fecha inicio y fecha fin. Los meses y años de las fechas nos pasamos por alto. Tenemos YM, la diferencia entre los meses de fecha inicio y fecha fin, los días y años de las fechas que se pasan por alto, o YD, la diferencia entre los días de fecha inicio y fecha fin, los años de las fechas se pasan por alto. Entonces, por ejemplo, tenemos un seguimiento del tiempo de producción de un pedido, en donde una empresa quiere realizar un seguimiento del tiempo total que tarda en completar un pedido desde el inicio de la producción
hasta su finalización. Tenemos como datos la fecha de inicio de la producción, que es la fecha en que se comienza a trabajar en un pedido específico, fecha de finalización de producción, la fecha en el que el pedido se completa y está listo para ser enviado, y el objetivo es calcular el tiempo total de producción en días. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una hojita llamada así fecha. Por ejemplo, tenemos que el pedido 1001 empezó el 15 de enero del 2024. Su fecha de finalización quedó el 5 de febrero del 2024. Entonces, ¿cuáles son nuestros parámetros? Nada más es nuestra fecha inicial, la fecha de inicio, la fecha final, y en qué lo queremos expresar. En este caso, si queremos expresarlo en días, meses, pues solamente, por ejemplo, en días le ponemos una D. Eso sí, entre comillas dobles para que sepa que es un identificador de texto. No sale esa función, porque Esta función es más bien, no viene casi incluida como en el asistente porque es como un comando. No es una función como tal, pero al momento de escribirla, o sea, no sale como las otras, ¿verdad? Pero al momento de escribirla, ya nos permite ejecutarla. Es como el hoy, dos puntos, dos paréntesis, tampoco sale porque son comandos. Y funciones, pues a lo mejor no tan conocidas. ¿Y la D para qué? Bien, ¿no? Día es su operador de comparación de lo que quiere que le muestre. El número, por ejemplo, aquí son 21 días Naturales o naturales. Sí. También, por ejemplo, nos ha pasado que recursos humanos, hasta recursos humanos, pero es el caso que me ocurre. No, por ejemplo, aquí les piden información de cuántos años tiene la plantilla. Entonces, a veces no más se tiene la fecha de nacimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, que alguien cumple esta fecha y si recursos humanos quiere saber. Qué barbaridad. Por ejemplo, recursos humanos quiere saber cuántos años tiene este empleado. Si utilizamos y fecha, podemos decir que, haciendo referencia al rango que es C6, pero ¿con qué lo vamos a comparar? Lo vamos a comparar con el día de hoy. Dos paréntesis. Y luego, ¿qué queremos que compare? Que nos muestre, queremos que nos muestre el año. ese paréntesis, ¿para qué es? Solo ahí. El hoy es como para invocar esta función, es una función hoy. Paréntesis. Ajá. Para que, si usted le deja así en hoy, pues no va a hacer nada. Hoy retorna a la fecha de hoy, vaya, y luego ya lo expresa en años. Y ya pues nos devuelve, ¿no? El empleado tiene 33 años. Pueden esa misma función, son una fórmula sacarlo más específico, o sea, años, meses, días, y le sigue agregando. Sí, aquí por ejemplo usted puede seguir agregando datos, por ejemplo M y días, y vamos a ver qué arroja. Pero me parece como siempre arroja un número entero, nos va a salir error, entonces vamos a ver. Ha indicado demasiados argumentos, entonces nada más es uno por uno. Usted podría, por ejemplo, aquí poner año, ¿no? Y luego
Copia la fórmula. C6 y luego ya le pone usted meses. Aquí nos salió algo erróneo. Bueno, no, porque está calculando los meses desde agosto del 90 para acá. No, déjame, le checo cómo lo podría así descomponer, si le sirve para se le enseñamos la próxima clase. Se me con categorías, todas las fechas. Sábado. Muy bien. Entonces, por lo pronto aquí ya le